Un sueño extraño, de Mark Twain. La otra noche tuve un sueño singular. Soñé que me hallaba sentado en el umbral de una puerta, en una ciudad indeterminada a punto de dormirme. Serían sobre las 12. La noche era cálida y deliciosa. Ni un simple ruido producido por el hombre quebraba aquella quietud, ni siquiera unos pasos. Tampoco ninguna otra cosa alteraba la serenidad del momento, con excepción de los ladridos de un perro y el distante eco de otro can que respondía. De improviso, en el extremo de la calle, se percibió un insólito entrechocar de huesos y supuse que se trataría de algunos jóvenes que deseaban divertirse. Un instante después, un gran esqueleto cubierto con una capucha y mal vestido, con un sudario roto y sucio, cuyos jirones flotaban a los costados de sus rodillas, vino hacia mí. Con paso majestuoso, desapareció en la oscuridad de la noche sin luna, cargaba a la espalda un ataúd desvencijado y llevaba un paquete en la mano. Comprendí entonces cuál era la causa de aquel extraño ruido. Eran sus articulaciones, que crujían al andar, y sus codos, que golpeaban contra sus flancos. Pero antes de que me hubiese recobrado de la sorpresa y de que hubiera podido meditar qué significaba aquella aparición, oí otra vez el chocar de huesos. Otro espectro hizo acto de presencia. Este solo cargaba los restos de un ataúd y llevaba unas cuantas tablas bajo el brazo. Me habría gustado aproximarme y trabar conversación con él, pero cuando se volvió hacia mí y me sonrió mostrando sus cavernosas órbitas, no me apeteció lo más mínimo retenerle. Apenas había desaparecido cuando oí de nuevo el crujir de huesos. Un tercer fantasma surgió de entre las sombras. Este avanzaba encorvado bajo el peso de una losa sepulcral y arrastraba con una cuerda un sórdido ataúd. Al llegar junto a mí, me miró fijamente por espacio de unos minutos y después me pidió volviéndose de espaldas: «Échame una mano, paisano, para que pueda descargar esta piedra». Le ayudé a depositarla en el suelo. Entonces leí lo que habían grabado en ella: John Baxter Copmanhurst, mayo de 1839. Era la fecha de su muerte. El difunto tomó asiento a mi lado y cogió su maxilar inferior para secarse el hueso frontal. Supuse que debía ser una antigua costumbre, pues no vi ni una gota de sudor. «Es inaguantable, inaguantable», dijo mientras pausadamente recogía los harapos de su sudario y apoyaba el maxilar en la mano. Después cruzó el pie izquierdo sobre la rodilla y empezó a rascarse la tibia con una llave mohosa que sacó del ataúd. «¿Qué es lo que resulta inaguantable, amigo mío?», le pregunté. «Todo esto. Hay momentos en que preferiría no haber muerto». «¿Me asombra usted? ¿Cómo es eso? ¿Qué es lo que le indigna?». «Lo que me indigna. Fíjese en ese sudario. Está hecho una porquería. Esta piedra gastada ya. Y en cuanto a este ataúd, resulta abominable. Todo lo que un hombre tiene se deshace a pedazos o en polvo. Y todavía me pregunta qué es lo que me molesta. Miseria». «Cálmese, amigo», le pedí. «Tiene usted razón. Es excesivo. Si he de ser sincero, no podía imaginar que estos detalles les fastidiaran a ustedes en su presente estado».
Me preocupan, querido señor. Mi orgullo está herido, mi comodidad deshecha para siempre. Verá, permítame que le explique mi historia. Quiero exponerle mi caso. Lo entenderá todo si es lo bastante amable para escucharme durante unos minutos. El esqueleto, al pronunciar estas palabras, se echó hacia atrás la capucha de su sudario con gesto enérgico y resuelto. Esto le proporcionó, sin que él lo advirtiera, un aire gracioso y lleno de vida, que estaba poco acorde con su situación actual en la vida, por así decirlo, y producía un contraste pésimo con su mal humor. Empecemos. Habito en este viejo y destartalado cementerio que se divisa al final de la calle, a 2 o 3 manzanas de aquí. Hizo una pausa y agregó: Bueno, tenía la certeza de que este cartílago se me iba a partir. Caballero, tenga la amabilidad de sujetarlo a mi columna vertebral. Póngalo en el tercer nudo a partir de abajo y átelo con un trozo de sudario. No me cabe duda de que es preferible un hilo de plata, ya que dura más. Pero no creo que usted tenga uno. Pensar que me estoy yendo a pedazos por la indiferencia de mis familiares. Y el pobre esqueleto rechinó los dientes, lo que me hizo estremecer de miedo y aprensión. Luego prosiguió: Resido en este cementerio hace 30 años y le aseguro que las cosas han cambiado mucho desde el día en que tendí mi viejo cuerpo gastado, tras retirarme de los negocios, comenzando un sueño eterno, libre de inquietudes y de trabajos, de dudas y de temores. Mi sensación de bienestar se acrecentó cuando oí el ruido de la pala del sepulturero echando tierra sobre el ataúd. Delicioso. Desearía, amigo mío, que pudiera usted en este momento conocer tan placentera impresión. Y para sacarme de mi estupor, me golpeó con su enorme mano huesuda. Sí, señor. Hace 30 años me acosté allí y fui feliz. En aquel tiempo se hallaba aislado en el campo junto a un hermoso y florido bosque. El viento perezoso solía jugar con las hojas secas. Los animales que viven en los árboles acudían a visitarnos. Los pájaros nos deleitaban con sus más bellas melodías. Se hubiese podido dar 10 años de vida por morir en aquel momento. Todo era ideal. Nos encontrábamos en buena compañía, puesto que cuantos reposaban allá pertenecían a las mejores familias de la ciudad. Nuestros descendientes parecían tenernos en mucha consideración. Nunca olvidaron cuidar las sepulturas, regar las flores y limpiar los epitafios o cambiarlos por otros al estropearse. No permitían que se derrumbase nada. Pero todo eso se ha terminado. Nuestros parientes nos han olvidado. Mi nieto vive en la casa que edificó con el dinero que amasaron estas manos de hueso. Y yo reposo en una tumba abandonada, llena de parásitos que se comen mi sudario para hacer sus nidos. Mis amigos que allí descansan y yo hicimos la grandeza y el esplendor de esta ciudad, y nuestros amados familiares nos abandonan en un cementerio ruinoso, insultados por nuestros vecinos y despreciados por los forasteros. Esta es la diferencia entre los tiempos viejos y los modernos. Nuestras tumbas están abandonadas, las lápidas se caen, las verjas se vienen abajo y los monumentos que las decoraban se derrumban. Y han desaparecido las flores. Todo está abandonado.
Hasta las tapias que nos protegían de los animales vagabundos se desplomaron y dejan libre el paso a todos los que por allí cruzan, señalando solo el lugar de nuestro reposo. Y nos es imposible pensar en esconder nuestra miseria, y no nos queda otro refugio que el bosque, ya que la ciudad ha extendido sus brazos en todas direcciones, encerrándonos en ellos. Lo único que nos resta de nuestros antiguos días de alegría es ese pequeño grupo de árboles lúgubres que se alzan exhaustos y entristecidos por la cercanía de la población, con las raíces en nuestros ataúdes. Le aseguro que es desolador. Me parece que empieza usted a comprender. ¿Se da usted cuenta de la situación? Mientras al lado, en la ciudad, nuestros herederos llevan una vida de lujos con nuestro dinero. Nosotros hemos de mantener una lucha desesperada para conservar juntos el cráneo y los huesos. Dios me bendiga. No hay tumba de la que su dueño no huya. Cada vez que llueve, hemos de escalar nuestras sepulturas para refugiarnos bajo los árboles. Otras veces nos despierta el agua helada que empapa nuestros huesos. En esos momentos, puede creerme, se produce una desbandada general desde las viejas tumbas, un desfile de esqueletos en dirección al bosque. Debió usted haber venido una de esas noches después de las 12. Hubiera visto a medio centenar, saltando sobre una pierna o la otra, en tanto que el viento con lúgubre lamento se deslizaba por entre nuestras costillas. A menudo hemos pasado allí 3 o 4 horas mortales, retornando luego, ateridos de frío y muertos de sueño, a nuestras tumbas, que primero vaciamos con nuestros cráneos el agua que las inunda. Si no le importa echar una ojeada a mi boca mientras alzo la cabeza, observará mi bóveda craneal llena de lodo seco. Bien sabe Dios que a veces esto me embrutece y me atonta. Sí, señor. Si hubiese venido usted aquí un poco antes de la aurora, nos habría hallado sacando del agua de las sepulturas y colgando los sudarios para que se sequen. Mire, el mío era muy elegante. Me lo robaron. Sospecho que un individuo llamado Smith, que reside en un camposanto muy ordinario. Mis sospechas se basan en que, cuando le conocí, no disponía más de una camisa a cuadros, y en el último encuentro, en una reunión corporativa en el nuevo cementerio, era el cadáver mejor vestido de toda la asamblea. Es muy sintomático que se marchase en cuanto me descubrió. Hace poco, a una anciana se le había extraviado también su ropa. Acostumbraba a llevarla a todas partes, por temor al reuma, al que es muy propensa y del que murió. De ese modo se resguardaba del aire fresco de la noche. Se llama Hotchkiss, Anne-Mathilde Hotchkiss. ¿Acaso la conozca usted? Tiene 2 dientes en el maxilar superior. Es muy alta, aunque está bastante encorvada. Le faltan una costilla izquierda y un pedazo de hueso, recuerdo de una riña. Debió ser muy hermosa, pero está bastante estropeada. ¿La ha visto alguna vez? No lo quiera Dios, exclamé sin poder contenerme. Como no había meditado mis palabras, luego, para disculparme, le aseguré balbuceando que no había tenido el honor y que no quisiera parecer grosero hablando de una amiga suya. Después, para cambiar de conversación, añadí: de manera que le han robado. Eso es vergonzoso.
Por los jirones que quedan, se adivina que era un espléndido sudario. ¿Cuánto? Una expresión fantasmal y horrible contrajo la calavera. Yo experimenté un espasmo de terror cuando me notificó que solo quería sonreír y guiñarme el ojo para darme a entender que, en el momento en que adquirió su actual ropaje, un esqueleto de la tumba vecina perdió el suyo. Esto me tranquilizó, pero le supliqué que se limitara a las palabras, prescindiendo de los gestos, ya que su expresión facial resultaba un tanto dudosa. Además, sus sonrisas no lograban divertir a nadie. Esto último era ante todo lo que más debía evitar. Lo que él suponía que iba a tener un gran éxito no consiguió impresionarme sino de un modo distinto. No es que me parezca mal, agregué, que un esqueleto esté contento, digamos que incluso alegre, pero no pienso que la sonrisa sea la expresión más adecuada para su fisonomía ósea. Sí, amigo mío, prosiguió mi amable interlocutor. Los hechos son tal cual los he explicado. 2 de los viejos cementerios, aquel en el que resido y otro algo más distante, han sido abandonados adrede por nuestros actuales descendientes, desde que no se entierra a nadie allí, sin hablar del desbarajuste óseo que se origina, y es difícil no mencionar esto durante esta estación lluviosa. El actual estado de cosas es ruinoso para los objetos de mobiliario. Nos vemos obligados a emigrar o a ver cómo todas nuestras propiedades se van hundiendo. Tal vez no lo crea, pero desde luego es verdad. No hay ni un ataúd en buen estado entre todos mis amigos. Es un hecho. No me refiero a la gente vulgar que viene aquí con una caja de pino sobre unas parihuelas. Hablo de esos ataúdes lujosos, adornados de plata, verdaderos monumentos a los que transportan en coche a la cabeza de una comitiva y que pueden elegir su tumba. Me refiero a gentes como los Jarvis, los Bledsoe, los Barling y otros. Se hallan al borde de la ruina. Antes era lo más elegante de aquí. Véalos ahora, en la miseria. Uno de los Bledsoe ha vendido hace poco el mármol de su mausoleo a un cafetero a cambio de unos cuantos trozos secos para apoyar en ellos su cráneo. Le garantizo que esto es significativo, puesto que no hay nada que un cadáver tenga en mayor aprecio que el mausoleo. Le agrada leer el epitafio, acostumbra pasarse horas contemplándolo una y otra vez. Podría verles usted durante la noche, sentados ante la tumba, sin separar la vista de la inscripción. Un epitafio no es caro y proporciona a un pobre diablo una serie de satisfacciones después de muerto, en especial si no fue feliz en vida. En ocasiones desearía que antes del hecho también se emplearan. Ahora ya no me quejo, pero considero que fue poco digno por parte de mi familia no darme más que esta vieja placa de hierro, donde, sobre todo si se tiene en cuenta que la inscripción no era muy lisonjera, decía sencillamente: tuvo la recompensa que merecía. Al principio me sentía muy orgulloso, pero con el tiempo advertí que uno de mis viejos amigos pasaba delante de mi fosa y se detenía a leer aquello con el mentón apoyado en la verja. Después rompí a reír, alejándose de allí con aspecto complacido. He borrado la inscripción para suprimirle esas diversiones, pero los muertos siempre están orgullosos de sus mausoleos. Por ahí llegan media docena de Jarvis sosteniendo la lápida familiar y los Smithers con esqueletos alquilados para transportar la suya. Hizo una pausa y gritó a un espectro que cruzaba por allí:
Hola, Higgins. Buenos días. Luego me notificó. Este es Meredith Higgins, muerto en 1844. Es un vecino de Tumba. Pertenece a una antigua y conocida familia. Por cierto, su abuela era india. Mantenemos muy buenas relaciones. No me ha oído. Pues en caso contrario hubiera contestado a mi saludo. Me gustaría presentárselo. Le hubiera maravillado. Es el esqueleto en más malas condiciones que cuantos he visto, más lleno de gracia y talento. Cuando se pone a reír, parece que rasquen dos piedras, una contra la otra, y acaba casi siempre con un grito agudo que parece que esté golpeando una hoja de acero con un clavo. Se volvió hacia otro esqueleto que pasaba y gritó. ¡Hey, Jones! Después aclaró. Es el viejo Columbus Jones. Su sudario costó $400 y el trousseau, contando con el mausoleo, 2.700. Fue en la primavera de 1826. Una suma exorbitante para aquella época. Los muertos acudieron a verlo desde el otro lado de los Alleghanies. Mi vecino de Tumba lo recuerda muy bien. Fíjese ahora en aquel esqueleto que lleva su epitafio bajo el brazo. Le falta un hueso de la rodilla. Es Barstow Dalhousie. Después de Columbus Jones, es la persona que estaba más suntuosamente alojada en nuestro cementerio. Todos nos vamos. No podemos aguantar la forma como nos tratan nuestros descendientes. Abren nuestros cementerios, mas nos dejan en el abandono. Arreglan las calles, pero jamás reparan los que nos concierne o lo que nos pertenece. Fíjese en mi ataúd. Le aseguro que en su tiempo fue un mueble que, en cualquier sitio, hubiera llamado la atención. Puede quedarse con él si le gusta. No pienso restaurarlo. Cambie el fondo, la tapa y el forro de la parte izquierda y tendrá uno nuevo como no hallará otro. No me dé las gracias. No merece la pena. Ha sido usted muy amable conmigo y prefiero entregarle todo lo que poseo que parecer ingrato. Este sudario también es, a su modo, algo muy especial. Si lo quiere, ¿no? Bien, como quiera. Solo lo decía como prueba de deferencia y afecto. No soy rastrero. Adiós, muchacho. Debo irme. Únicamente sé que marcho al exilio y que nunca volveré a dormir en este viejo cementerio. Andaré hasta que encuentre un sitio adecuado, aunque tenga que llegar hasta Nueva York. Todos los compañeros se van. La decisión se tomó ayer noche en una asamblea pública. Emigraremos, y cuando excaven allí no hallarán ni un solo hueso. Esta clase de cementerios pueden convenir a mis amigos vivos, pero no al despojo mortal que tiene el honor de hacer estas afirmaciones. Mi opinión es como la de todos. Si no lo cree, vaya a ver cómo los espectros que se marchan abandonan muchas cosas. Casi han exagerado cuando manifestaban su indignación. Mire, allí van varios Bledsoe. Si quiere ayudarme otra vez a coger el mármol, creo que para el viaje me uniré a ellos. Vieja familia la de los Bledsoe. Jamás salían sin 6 caballos uncidos a su coche. Hace 50 años, cuando por el día me paseaba por esas calles. Adiós, viejo. Con la lápida a la espalda, se reunió con la horripilante procesión, arrastrando su ataúd, ya que no quise aceptarlo. Me imagino que durante 2 horas aquellos fúnebres emigrantes pasaron entrechocando los huesos,
cargados con su espantoso bagaje, y por espacio de aquel tiempo permanecí en pie, contemplándolos. Uno o dos de los más jóvenes me preguntaron por los trenes de la noche, pero los demás parecían desconocer aquel medio de locomoción y se desperdigaron por las carreteras en busca de esta o aquella ciudad que desapareció hace 30 o 40 años, o de otras que solamente existieron en los mapas e incluso que solo figuraron en las agencias de construcciones. Y no hacían más que preguntar por el estado de los cementerios y por la fama de sus habitantes acerca del respeto hacia los muertos. Todo esto me interesaba extraordinariamente y excitaba mi curiosidad y mi simpatía por aquella pobre gente sin hogar. Todo me parecía real, pues no imaginé que se tratara de un sueño. Aproveché también la idea de uno de aquellos emigrantes en sudario de publicar el relato de su éxodo. Le dije que nos sabría narrar con exactitud, ateniéndome a los hechos, sin parecer que bromeaba respecto a un asunto tan grave, lo que considerarían una irrelevancia sus amigos aún con vida. Pero aquel amable y serio cadáver se aproximó y me murmuró al oído: No debe preocuparle esto. La comunidad que puede soportar tumbas como estas podrá soportar muy bien todo lo que se diga sobre el abandono y el olvido en que se deja a los muertos que allí descansan. Un gallo cantó en aquel momento. El fantástico cortejo desapareció, no dejando tras él ni un hueso, ni un recuerdo. Entonces me desperté, hallándome con la cabeza colgando fuera de la cama, en un ángulo considerable. Magnífica posición para tener sueños que contengan alguna moraleja, pero ninguna poesía. Mark Twain, cuyo verdadero nombre era Samuel Langhorne Clemens, adoptó ese seudónimo literario porque era el grito de los marineros del Mississippi cuando la sonda marcaba 2 brazas de fondo. Nació el 30 de noviembre de 1835 en Florida y creció en Hannibal, una ciudad a orillas del río Mississippi, que inspiró la mayoría de sus obras. Twain quedó huérfano a una edad muy temprana y tuvo que realizar toda suerte de oficios para sobrevivir. Fue aprendiz de tipógrafo, piloto de barco de vapor, buscador de oro y periodista, antes de convertirse en uno de los escritores más célebres de los Estados Unidos. Su obra más famosa es Las aventuras de Tom Sawyer, de 1876, seguida de Las aventuras de Huckleberry Finn, 1885, consideradas una de las grandes novelas estadounidenses. Twain era conocido por su agudo sentido del humor, su crítica social y su estilo narrativo coloquial. A lo largo de su vida pasó por dificultades económicas y personales, incluida la pérdida de varios de sus hijos y su esposa. Murió el 21 de abril de 1910, dejando un legado literario que sigue influyendo en la literatura y la cultura popular. La verdad es que con la vida de Mark Twain se podrían hacer novelas, películas y series de televisión. Si os interesan algunas de las curiosidades de este genial autor, podéis ir a la sección de curiosidades literarias, donde comentamos algunas de sus predicciones. Evidentemente, los esqueletos representan la muerte, y fue un tema muy presente desde la antigüedad hasta hoy en día. Simboliza el paso intermedio entre esta vida y la siguiente. Para el cristianismo, el esqueleto representa el momento de la resurrección,
pues es el momento en que los muertos se levantan de la tumba para enfrentarse al juicio final, y fue muy recurrente en pintores del barroco, donde aparecían esqueletos y relojes para recordarnos que nos quedan 2 telediarios, o esqueletos y flores, la vida en contraposición de la muerte. Aparecían a menudo en las vanitas, un género artístico que resaltaba la vacuidad de la vida y la relevancia de la muerte como fin de los placeres mundanos. Se considera un subgénero del bodegón o naturaleza muerta, por lo general de alto valor simbólico y alegórico. El término latino vanitas, que significa vanidad, se entiende no como soberbia u orgullo, sino en el sentido de futilidad, insignificancia, fragilidad de la vida y brevedad de la existencia. Los cráneos y esqueletos se encuentran prácticamente en toda la historia del arte, desde los frescos pompeyanos hasta casi hoy en día, y no es difícil verlos en el Día de los Muertos en México o en Halloween, aunque con un significado más lúdico. En la Edad Media, en cambio, eran frecuentes las llamadas danzas de la muerte. En la danza macabra medieval, los esqueletos simbolizan la inevitabilidad de la muerte que nos acaba por igualar a todos. En esta danza, los vivos se alternaban con esqueletos o cadáveres que los escoltaban hasta su destino. Pretendía recordar al espectador su condición mortal, independientemente de su estatus social. Era un recordatorio de la inminencia de la muerte y una llamada al arrepentimiento. Y en cuanto a los cementerios, es verdad que, como se queja el esqueleto del relato, los cementerios están algunos olvidados y otros deteriorados, a no ser que se les considere lugares artísticos que visitar como parte de la ruta turística de una ciudad. Algunos están cayéndose a pedazos literalmente, como mostré yo en un vídeo en mi canal de YouTube del cementerio de San Eufrasio en Jaén. Creo que ahora lo están restaurando. Pero, ¿qué queréis que os diga? Por un lado es una pena y por otro esa decadencia le da un aire más romántico y melancólico si cabe. ¿Y por qué ahora son lugares turísticos? En parte porque se han popularizado las cremaciones, ya que un entierro clásico cuesta mucho dinero y la gente corriente no se lo puede permitir. Y la triste verdad es que, a no ser que seáis famosos por algo, en 2 o 3 generaciones ya nadie sabrá quién es el dueño del nombre escrito en la lápida. Y aun siendo famosos, es muy posible que acabéis olvidados con el tiempo. Cuando el actor Rodolfo Valentino murió allá por los años 20, fue un dramón para sus fans y provocó una auténtica histeria colectiva. Y a ver ahora cuánta gente joven lo conoce, aunque sea de oídas. Así es que carpe diem, mis queridas criaturas oscuras. Disfrutad del momento porque, como decían en los relojes antiguos sobre las horas, vulnerat omnes ultima necat. Todas hieren, la última mata. Si quieres, regálame un like si te ha gustado, comenta aunque sea una palabreja como hola o gracias, que con eso ya suben las métricas. Suscríbete y comparte. Todo esto me ayuda un montón y me anima a seguir. Y sobre todo, explora el canal, que hay cientos de relatos, poemas y hasta audiolibros. Y seguro que alguna cosa te gustará. También tenéis la opción de invitarme a un café o echarme unas monedillas en el Supergracias de YouTube. Y ya nada más por hoy. Yo me voy arrastrando mi ataúd en busca de un buen cementerio gótico y decimonónico para descansar. Pero antes os voy a desear muy buenas noches, mis queridas criaturas oscuras.